GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. No volverá a ser el que es hasta ahora. Nosotros, desde GPS Audiovisual, en este 2025 más que nunca, seguimos creyendo en la cultura como pilar fundamental de una sociedad. Una cultura que sea plural, libre, accesible, diversa y que utilice los recursos del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chav, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles, Gonzalo Sorais, y en la dirección artística, Jessica Bernardú. Vamos ya a nuestra primera nota de hoy. Llega Caigan las Rosas Blancas, la nueva película de Albertina Carri, a las salas argentinas. A partir del viernes 7 se va a ver en el Malva y en cines de todo el país, lo que implica un desafío en varios sentidos. Por un lado, estrenar en salas y no en plataformas. Por el otro, multiplicar la presencia en tiempos de Oscar y de blockbusters. Y además resignificar y por sobre todas las cosas la obra de una directora mujer. Estamos con Albertina Carri comenzando esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Bienvenida, Albertina, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, Caigan las Rosas Blancas tiene un poco de vampirismo, de road movie, de comedia y hasta de musical, según me habías contado la última vez que conversamos, ¿no? ¿Tenés una definición precisa sobre la película o vas mutando según el público y el momento por el que atraviese Caigan las Rosas Blancas? No, sería más honorable de mi parte ir mutando público a público, tener como esa sensación más de DJ o de VJ en este Ajá. caso, pero no, soy medio como de muy de los libros, muy de la escritura, entonces Ajá. tengo unas ideas bastante preconcebidas, lamentablemente, sobre la película, que yo creo que es una película de género mutante. A mí eso es Mm. lo que más me representa. Lo que también es muy abierto, ¿no? Pero bueno, creo que es una buena presentación. Ujú. Bueno, Rotterdam abrió las puertas al circuito internacional de Caigan las Rosas Blancas, ¿no? ¿Qué elementos tiene para que el público de otras latitudes se identifique con tu película? ¿Qué percibiste vos? De otras latitudes nos referimos a fuera de la Argentina, Claro, sí, fuera del sí, público sí, argentino, sí. sino fuera de la Argentina. Fuera de la Argentina, sí. No lo sé, el mundo es una entelequia más en este momento, ¿no? Es como un momento tan extravagante de la humanidad que es como una pregunta dificilísima, pero también es una película muy universal en algún sentido, quiero decir, o sea, si bien es una película súper territorial con respecto al viaje, a lo que sucede, territorial sobre todo, más bien con respecto a Latinoamérica, Ujú. a Argentina, que tampoco se sabe muy bien qué es hoy en día Argentina. Eh, pero bueno, un poco que también se hace todas esas preguntas, ¿no? Y también, ¿qué es el cine? ¿Y qué es el cine? ¿Qué es comunicarnos en ese territorio y a otros territorios? En ese sentido, creo que sí, que es un poco universal en esos términos, como es un grupo de amigas que viajan, que les suceden aventuras y que les van, y que esas modificaciones que van viviendo a lo largo del camino están atravesadas por los géneros cinematográficos y por los territorios, a partir de qué va sucediendo en cada uno de esos territorios, cómo se va configurando la subjetividad del grupo y también
cómo esa subjetividad se va modificando con las otras, ¿no? O sea, que es un Ujú, poco lo que pasa cuando estás en grupo o en banda. Em, eso creo que es algo que es muy identificable en cualquier geografía, latitud y ujú, etcétera. ujú. Bueno, sí, yo no vi todavía Caigan las Rosas Blancas, pero imagino que esta cosa de Supongo que vas a ir al comunidad, estreno entonces. sí, sí, por supuesto, Ok, allí estaré. bien. Digo, uno piensa en tu película anterior, Las Hijas del Fuego, y el sentido de comunidad, ¿no? Que Mm. había. En esta también está, en Caigan las Rosas Blancas. Sí, sí, y te diría que un poco más fuerte también en algún sentido, porque ahora ya son un grupo conformado. O sea, la película arranca como con una especie de personaje medio solitario, pero que le va muy mal en su soledad de alguna manera y que claramente solo puede vivir en esa convivencia con este grupo ya muy afianzado y muy armado. Y en ese sentido se jugó mucho más profundamente a la cuestión grupal, porque nada, o sea, lo que sucede en la convivencia, hay malhumores, hay enojos, hay Mm, molestias, no es todo gozo y deseo y celebración como eran las Hijas del Fuego, porque bueno, era todo el tiempo lo nuevo, ¿no? El grupo se iba creando en el camino y se iba agrandando. Ahora son más bien cuatro a la deriva, este, o, o los 12 del patíbulo, que se convirtieron en cuatro lesbianas, por arte de magia. Pero es un poco como eso, que es un grupo conformado. Entonces es muy distinta la lógica del grupo y lo que va sucediendo entre ellas. Tiene otra, no, es otra impronta. claro. Ahora, Pero al sí, es mismo, una película sobre la comunidad. ujú, Mm. ujú, en tiempos donde justamente, ¿no? La comunidad es muy importante, o debería serlo, digo, ¿no? En ese sentido, me Sí. parece que la actualidad de la vigencia de la película está ahí, aunque vos ya la escribiste y la filmaste hace un tiempo. Mm. La escribí y la filmé con un olor de época también, ¿no? Porque es Ujú. una película que si bien su primera versión se escribió antes de la pandemia, después durante la pandemia se reescribió muchísimo y al post pandemia recién se filmó y recién se filmó con una corrección de guión muy fuerte, digamos, donde de hecho sucede una cosa en la película, hay un texto que en un momento las protagonistas dicen, vámonos de este pueblo de motosierristas, y yo supongo que muchísima gente va a interpretar que estamos hablando de Milei, porque Sí. claramente, digo, es una película argentina, ya, pero yo debo confesar, y lo confieso aquí, que realmente cuando escribí esa línea, no existía Milei. Sos Es muy profética, extraño. sos profeta. Nadie me lo va a creer, yo sé que nadie me lo va a creer, pero es Claro, la verdad. claro, O sea, claro. quiero decir que también las cosas, o sea, estas cosas también se escriben con un aire de época, a veces sin mucha conciencia. O sea, Ujú. evidentemente había algo que estaba en el aire, era un chiste sobre otra cosa, porque realmente en esa zona hay como toda una oda a la motosierra, otro tipo de lógica con respecto a Ah, la mira. motosierra, que de hecho este personaje del gobierno vino a arruinar también esas prácticas más lúdicas con la motosierra. De hecho, hay competencias de esculturas en motosierra en Ah, esa no, zona. no lo digas muy fuerte, Albertina. Por favor, no lo difundas, porque lo... Bueno, no sé, qué sé yo, es el país que tenemos, que es un país muy diverso, mucho Sí. más diverso de lo que vemos en Buenos Aires y de lo que creemos que es, hay que ver también hacia dónde van esos discursos Mm, disparatados ujú, de ujú, este personaje. Pero bueno, nada, eso, creo que sí, que es igual de cualquier modo, es una película que todo el tiempo está reflexionando sobre los problemas del dinero, sobre el dinero, sobre lo que implica hacer una película, cómo se construye una película que no es solo creatividad y ideas y amigas celebrando, sino también toda una problemática alrededor del dinero que no tiene solo que ver con el territorio, sino también con los demás territorios que entran en juego, como Europa, sin ir más ujú, lejos, que es un territorio que históricamente ha eh, coproducido con Latinoamérica. ujú.
Y en este caso, en esta película, corregime si me equivoco, pero es el de donde menos fondos tenés, ¿no es cierto? ¿Donde menos fondos tuviste para Es trabajar? es una coproducción entre Argentina, España y Brasil, la película. Ajá. Yo los porcentajes exactos no los sé porque por suerte tengo una productora genial que es Eugenia Campos Guevara y ella, bueno, es la que lleva adelante esos temas, pero, eh, pero eso, o sea, tengo muy claro que es una película que no se podría haber hecho ni con Argentina solamente, ni con España solamente, ni con Brasil solamente, sino que realmente necesitó esa gran arquitectura de producción, que es súper compleja, para llegar a esta locura a la que nos Ujú, fuimos, que por otro lado es una película que como diría, es un lujo, diría, al momento de la producción latinoamericana, a cómo está hoy y cómo está hoy la producción en Argentina, porque ujú, es una película que se hizo en un marco de muchísima libertad, más allá de ujú, todo ese embarco de dinero, porque también el dinero lo que trae es eso, falta de libertad en general. ujú. Sí, es una película independiente, digámoslo, ¿no? Pero con una estructura de, Mm, económica detrás importante y que por otra parte, como bien decís vos, no sería posible realizarla mm, sin mm. esos socios, ¿no? Esas patas productoras, coproductoras. Sí, Ahora, y lo que sí. tiene, perdón, con respecto a eso es que la película también reflexiona sobre eso dentro de sí misma. Ajá, ajá. Bueno, veremos entonces qué propone que hagan las rosas Se hace blancas en preguntas. ese sentido. Ahora, es un desafío en tanto en el desarrollo de la película se pierde el contacto con la tecnología, con la conectividad y con la civilización. En Mm. ese sentido, ¿es una respuesta al cine hecho para plataformas? Un poco sí. Un Mm, poco sí, pero no solo el cine hecho para plataformas, porque después hay un montón también, o sea, lo que yo creo es con respecto a esto de las plataformas, es que las plataformas también vinieron a cambiar completamente toda la ujú, estructura del sí, lenguaje cinematográfico. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que discutir con esa retórica, porque no es solo una cuestión económica, sino que esa cuestión económica hace al lenguaje cinematográfico. Hace tanto al lenguaje cinematográfico que tenemos un gran ejemplo hoy, ahora, o ayer, en este mismo momento, que es Anora. ujú, Para mí, personalmente, es una película que yo vi tuve el privilegio de verla en el Festival de San Sebastián, mm, que fui invitada de jurado, entonces la fui a ver. Y para mí es una película que realmente se podría ver planchando la ropa de los chicos antes de mandarlos al colegio. claro, O claro. sea, realmente creo eso. Y es una película que ganó Cannes y ganó Oscar. Y Ujú, ese es el tipo de cine totalmente edulcorado, digamos, que se pretende desde y que finalmente, o sea, es una película con cierta impronta autoral dentro de esa edulcoración claro. absoluta que están tratando de llevar el lenguaje cinematográfico. Em, es una opinión, ¿no? Una Ujú, humilde ujú. opinión. Bueno, es también una forma, valga la redundancia, formateada de hacer cine, ¿no? Uno tiene esa sensación que está viendo siempre la misma película, siempre la misma forma, siempre la misma historia. Exacto, Este, y esa forma formateada un poco lo que genera para mí, que es medio grave, es esa imposibilidad de un espectador despierto, mm, ¿no? Que es como medio como generar sujetos totalmente dominados ujú, o sea, creo que es más grave el asunto, digamos, no es solo, bueno, ir a ver una película y que la película no, solo te da, todo te resuelve y te afirma y te afirma y te afirma y vos salís del cine y ya. El asunto es que el cine es como, bien, no sé, lo describía Deleuze como una máquina de mm, guerra y esa máquina de guerra lo que significa es un
hacer sentido en lo social también. Y entonces en ese hacer sentido y en esa falta diría como de buscar un espectador crítico, ¿no? O sea, un Sí. espectador despierto, un espectador que busque sus propias respuestas, que encuentre ideas, que lo interpele, de buscar ese tipo de materiales o ese tipo de imágenes, que incluso digo películas super mainstream como Ujú. 2001 Odisea del Espacio, ¿no? Bueno, claro. Bueno, pero Eh, es una película super mainstream, o sea, como Sí, sí, Nazareno Cruz y el Lobo, ¿no? sí, Son películas exactamente. súper, digo, de súper Sí, taquilleras, pero que sí. tenían un despertar, un buscar espectadores despiertos y críticos Ujú. y sensibles y que les pasen más cosas que eso que te puede pasar yendo de tu casa al living, Sí, digamos. sí, sí. Citar otro prócer de Claro, la de pie, ¿no? Sí. exactamente. Es Ahora como, me sí, parece que el cine tiene esa capacidad y mm, que tratar ese que no sé, es una palabra muy fuerte, pero que opacar ese poder que tiene el cine es grave y que, por otro lado, no es inocente, a eso voy. no, para nada es inocente. Al Bueno, punto tal que diría yo, después muchas personas, sobre todo jóvenes, no quiero parecer un dinosaurio, pero terminan pensando que eso es el cine, que ese es el claro. buen cine. Ujú. Y vos decís, no, No. no, discúlpame, pero no, ¿no? Bueno, vos acabas de dar dos ejemplos que no son contemporáneos, pero no son recientes, y eso es cine. Sí, Este, claramente, eso es cine. Sí, sí. Y todavía hay muchas experiencias del cine, ujú, muchísimas, pero bueno, eso es como, eh, no, creo que, como porque esto venía alrededor de las plataformas, creo que las plataformas con esa estandarización y con esas especies de métodos y de manuales de cómo se muestran las cosas, de cómo se filman las cosas, se volvió están volviendo al lenguaje, están como encorsetando el lenguaje ujú, cinematográfico, ujú. incluso por fuera de las plataformas. A eso voy con el ejemplo de Anora, que, Claro, que sí, es algo sí, como es una construcción de espectadores, que sí, es una de las cosas sí, más graves, digamos, sí, que puede suceder alrededor del cine. sí. Entonces, bueno, la pregunta sería cómo ir en contra de eso. Ujú, ujú. O plantear otros caminos, ¿no? Bueno, esto existe. Hay gente que le gusta, que lo consume, pero Ujú, también está esto otro, que invita a la reflexión, a participar, ujú. a, a pensar, ¿no? Sí, a tener Bien, un espectador activo. claro, claro, exactamente. Recientemente definiste tu cine al cine, a tu cine como cronista de la miseria. ¿Este es el panorama que advertís en el cine argentino contemporáneo? No, a mí cine no, ¿eh? Yo Mm. siempre traté de esquivar ese problemita. Eh, Sí, lo pero expresé mal, perdón, pero no, no, eso. no, no, lo expresé mal yo. Pero puede ser que igual también lo haya hecho, por supuesto, porque no, un poco creo que estás citando una nota en la que conversé hace poco con un colega tuyo, Sí. en la que lo que yo le comentaba es que el cine latinoamericano siempre estuvo como muy atrapado en esa lógica de ser cronista de la miseria. Un poco Ujú, porque nuestro territorio nos excede, ¿no? O sea, como, sí, bueno, o sea, no es tan sencillo decir, ay, bueno, voy a hacer un musical, sí, sí, como sí. si nada me importase, cuando en realidad es todo como lo que está a tu alrededor, es muy grave, digamos. Vivimos siempre en un estado de gravedad que no nos permite salir de esa lógica. Ujú, Y lo que se me ocurre alrededor de eso es que tal vez también sea otra de las grandes trampas, ¿no? Como es mm, una forma de dominación, así como
la telenovela, digamos, es una forma de dominación de las subjetividades, también esa forma en la que nosotros todo el tiempo tenemos que estar dando cuenta de ese real, pesado, grave, eh, tal vez no nos está permitiendo pensar en nuevos imaginarios o en futuros Ujú, distópicos imposibles, digo, porque en ujú, realidad ahora estamos viviendo en un momento donde los grandes, digamos, los millonarios del mundo se están uniendo para pensar en una especie de distopía loca sobre la humanidad que algunos pocos sobrevivirán y se irán a Marte y muchos otros quedaremos ahí como una especie de gran conquista de nuevos territorios a la manera de siempre, por otro ujú, lado. Y me parece que ahí entra algo que es como muy no sé, como muy, muy importante y me parece que ahora sí se vuelve grave esa especie de traba que tenemos con respecto a no poder salir de lo real y de esa especie de lamento ujú, permanente sobre nuestra terrible realidad, que no deja ujú. de ser la terrible realidad, pero Sí, tal vez hay que salir a hacer musicales, no sé, no tengo sí, la sí, sí, solución, sí, pero sí. creo que hay que hacer una variación, creo que eso, necesitamos una especie de variación estética. Claro, también le digo, también en todas estas limitaciones tan propias de Latinoamérica, ¿no? También hay momentos de felicidad y de reflexión, aún en medio de todas esas contingencias, ¿no? Pero muchísimas, Eh, muchísimas. O sí. sea, y es como creo que eso es justamente nuestro gran, te diría, potencia. Ujú. Es uno de los territorios más imaginativos. Pero, sin dudas, Sí, 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 sin sí, dudas, en serio lo pienso. sí. Y bueno, entonces eso explotarlo en nuevos géneros. Ahora, pensaba también escuchándote, digo, también se generó una especie de demanda, sobre todo de los festivales, ¿no? Internacionales, de que, bueno, este es el cine que queremos seleccionar y que queremos mostrar, ¿no? El cine de la pobreza, el cine del dolor, el cine de, ¿no? ¿No hay un Sí, poco de eso también? Como hay que... muchísimo de eso, Ujú, muchísimo. O sea, porque también digo, o sea, hay una grandísima, gran industria, que es la industria norteamericana, podríamos decir, del cine. Y después está esa otra industria paralela, que es eso que se llama cine independiente o cine de autor, donde claramente a Latinoamérica, Europa siempre le pidió a Latinoamérica que dé cuenta del horror. O sea, ujú. claramente eso también es así, es parte de esa industria, pero creo que hay que girarlo eso, hay que moverse. Sí, En sí. eso venís trabajando vos. No digo Para que mí es sea no, conscientemente, pero, o deliberadamente, pero en esa sí, línea venís trabajando. bueno, un poco desde siempre, o sea, podemos Ujú. citar Los Rubios, digo, Los Rubios es Sí. una película que de hecho claramente a mí en su momento en todos los fondos en los que me presentaba en el momento en que la película era un proyecto, la rechazaban también en Europa, no solo el Inca, digamos, Europa Mm, me decía, no, no, usted tiene una historia entre manos muy fuerte, tiene que hablar de sus padres, y yo decía, bueno, estoy hablando de mis padres, claro, pero es en términos, o sea, claro, claro. no los que ustedes quieren que yo les cuente sobre los desaparecidos de Argentina. Eso es otro tema, eso lo harán otros, digamos, películas que se hicieron. Y después, cuando la película estuvo hecha y etcétera, incluso hubo fondos y festivales que me vinieron a pedir disculpas por aquellas opiniones. Pero, o sea, esa idea como de también de subvertir nuestra posición con respecto a las coproducciones es algo que sí, que me habita y que tengo desde siempre y creo que en Ujú, Caigan las Rosas Blancas es- está a lo largo de la película, digamos, ujú. esa problema. De alguna manera es tomarte revancha con ese aspecto. Digo, al hacer, tocar este tema en Caigan las Rosas Blancas o no. No sé si revancha, pero sí, son problemas que me circundan. Claro. Miren, miren lo que puedo hacer. Pese a todo, ¿no? Digo, tenés algo de chica,
chica superpoderosa, ¿no? Bueno, ¿y qué perspectivas ves en este contexto y ahora ante el estreno argentino de Caigan las Rosas Blancas? ¿Qué te imaginas que puede pasar? ¿Qué esperas? Bueno, no lo sé, no lo tengo nada Mm, claro, la verdad. En principio lo que te puedo decir es que me da una alegría, pero inmensa, inmensísima estrenar esta película, porque fue un trabajo de muchos, muchos años. Eso es así, digo, fueron muchos años con la pandemia en el medio, escrituras y reescrituras, idas y vueltas en toda esa arquitectura de producción de la que hablábamos y etcétera. No fue una película fácil de armar y de hacer y de realizar y etcétera, con muchos momentos de felicidad y muchos otros mm, que no, pero eso llevó mucho tiempo y finalmente la razón última por las que se hacen estas cosas, o primera en realidad, es para que te llegue a la gente y al público. Es una manera de comunicar y de hacer lazo. Así que me da mucha alegría que se estrene en un momento tan hostil como el que estamos ujú, viviendo. Eso ujú, también me inquieta y por otro lado me da mucha alegría porque siento que no sé, es algo, es un algo, una especie de pequeñísima isla en medio de un gran desierto donde ujú, como hay algo como de bueno, sí, de los discursos, digamos, que están circulando y el tipo de lenguaje que se usa para la comunicación en general, ujú, que es muy, muy hostil. ujú. Estamos en un Sí. momento de mucha hostilidad, digo. Entonces, em, en ese sentido es una película que creo que abre sentidos y abre posibilidades y es divertida, es celebratoria, es reflexiva, es contemplativa, no sé, tiene como cosas bellas que me parece que no es poca cosa en un momento como este que estamos viviendo. Así que nada, estoy súper contenta, eso puedo decir, y además luego se estrena en España a las pocas semanas, así que también Ujú. me Ah, alegra bien. mucho que salga, que circule, que camine sola. Bueno, Albertina Carri, recordemos entonces que en Buenos Aires Caigan las Rosas Blancas se estrena el viernes 7 en el Malva y que además se va a presentar en salas en todo el país. Sí, Después veremos lo que pasa en el exterior, pero por el momento es esto. Muy bienvenido y muchísimas gracias por este contacto. Te mando un abrazo enorme. abrazo grande. Gracias a vos. Maximiliano Schoenfeld estrena mañana, jueves 6, su documental Sombra Grande, que tuvo su premier mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián del año último. Se presenta en 7 únicas funciones en la Sala Lugones, que al mismo tiempo exhibe el ciclo retrospectivo Érase una vez en Crespo, dedicado a cineastas entrerrianos contemporáneos. Estamos con Maximiliano Schoenfeld. Es un placer enorme volver a encontrarnos, Maxi, en la víspera de la presentación de Sombra Grande. Gracias por acompañarnos. Hola Julia, no, gracias a ustedes. Acá todo muy bien, en Entre Ríos con mucho calor.
Bueno, llovió también ahí, porque acá fue un diluvio. Llovió mucho, mucho, mucho. Sombra Grande exhibe el tránsito de la recuperación del chaná, una lengua aparentemente perdida, y marca a la vez una disputa simbólica entre los pueblos originarios y los inmigrantes. ¿En qué circunstancia esa tensión se convirtió en material de inspiración para un documento audiovisual, Maxi? Bueno, primero lo que apareció fue la poesía de Julián Bejarano, y antes la poesía tuvo un concurso que nos presentamos los dos, un proyecto que era interdisciplinario para trabajar la poesía y el cine, y a partir de ahí decidimos zambullirnos de lleno en lo que es la lengua chaná, y también todo lo que nosotros denominábamos como la sensibilidad del mundo chaná, ¿no? Todo eso que por ahí a los libros de historia no le interesaba tanto, como imágenes, recorridos, formas y tal, que a nosotros sí, y que eso viene a contener todo el libro de Julián Bejarano, que es un poco ficción, otro poco imágenes que nos dio Blas Jaime, que es el último chaná, etcétera. Y a partir de ahí hicimos una instalación que se presentó en el Museo Serrano acá de Paraná. La película, en verdad no era una película, era una instalación donde había imágenes que yo había hecho y Julián leía en vivo sin saber lo que yo estaba proyectando detrás, y en ese encuentro y desencuentro se iba dando ese evento en vivo. Y una vez que terminamos, que es lo que lo hicimos, decidí empezar a hacerme preguntas acerca del territorio, acerca de los chaná que estaban emplazados en un lugar donde ahora viven los alemanes del Volga, donde tiene un dialecto que se está perdiendo, y ahí surge una tensión, ¿no?, entre dos lenguas, más el castellano sería una tercera. Y me preguntaba qué capacidad tenía, no el cine, sino una película que podía llegar a hacer yo, con el tono de película que hago yo, para poder capturar, preguntar y registrar algo de todo ese movimiento sensible y lingüístico. Ahora, bueno, recién mencionabas el libro de Julián Bejarano, o sea que es la fuente primaria de inspiración, se podría decir, ¿no? ¿Había sombra grande sin esa referencia? ¿Estaba la inquietud desde antes o fue justamente esta fuente primaria la que generó todo? Creo que fue o sea, yo tenía una idea de hacer algo con Julián, con la poesía y también la lengua chaná me venía dando vueltas hace un montón, pero no lograba darle como unificar, ¿no?, un criterio y decir, bueno, esto es, esto es por acá, por allá. Era Mm, simplemente ideas y investigaciones, y en ese momento estaba leyendo muchísima poesía y mucha poesía entrerriana. Bueno, lo sigo haciendo, pero en ese momento había como un despertar también en mí de querer saber más. Y gracias a mis amigos y amigos que hacen poesía acá en la provincia de Entre Ríos, que siempre han sido muy generosos para con el cine nuestro, de enseñarnos, guiarnos. Y bueno, entonces a mí la poesía me gusta leerla. No, no soy un crítico de poesía, ni mucho menos un escritor, no lee, nunca escribiría un poema. Entonces, ese salto al vacío, que es tratar de trasladar un lenguaje a otro, me parecía una manera también de cerrar lo que yo en ese momento llamaba como una especie de díptico, no tanto un díptico, sino una trilogía, ¿no?, de documentales que venía a ser La mm, Siesta al Tigre, Luminum y Sombra Grande. Más, en un momento hasta coqueteamos con la idea de que sean las tres películas, sean una, juntarlas y que sean una ajá. sola. Pero bueno, esa idea después no prosperó. Después dijimos, bueno, Luminum y Sombra Grande sí son una sola. Y después tampoco prosperó esa idea. Y bueno, ahí terminamos haciendo Sombra Grande como película y como instalación también. Ajá, ajá. Bueno, hay otro protagonista del documental que es Blas Jaime, el hombre que decía hablar una lengua aparentemente perdida, el chaná. ¿Qué representaba para Blas la presencia de una cámara, la posibilidad de verse reflejado a sí mismo en un documento de este tipo? Y la novedad para Blas era que, creo yo, ¿no?, y hablando con él, que no era el protagonista central de la película, porque generalmente
se hicieron un montón de documentales acá, sobre todo en la provincia de Entre Ríos, documentales más institucionales, televisivos y tal, que, que para mí poco y nada tenían de algo que sí me interesaba indagar, incluso yo se lo planteé a él, que era, bueno, tensionemos el territorio, ¿no? Mm. Tenemos un territorio donde hay una lengua aparentemente perdida que se recupera y donde hay un dialecto actual que se está perdiendo. En el medio tenemos el castellano. Bueno, cómo tensionamos y cómo pensamos las ideas de este territorio, tanto poéticamente como simbólicamente, los habitantes actuales con el pasado, los rasgos, las formas. Entonces yo le expliqué que la película no iba a ser como, no iba a trabajar sobre la historia del Chaná o de él, sino que justamente iba a poner en relieve o intentar tensionarlo con los habitantes actuales y en esa tensión había como un no saber bien hacia dónde ir y qué hacer. Yo te fui muy honesto, yo dije, yo no sé cómo va a ser esta película, qué forma va a tener, qué lugar va a ocupar cada uno. Y así fue, la empezamos a filmar incluso antes de hacer Jesús López, incluso antes de hacer Luminum, Mm. y fue la última que se estrenó porque la película se fue escapando permanentemente de de mis manos. Incluso hasta algún momento pensé que estaba, o sea, que no lo iba a poder terminar porque esta idea espiralada que teníamos de que no haya un centro, de que no haya una lengua fija, que se parezca todo más como un libro de poemas, de ir pasando un poema tras otro, entonces no había un lugar donde agarrarse, el agarrarse era el todo, no había una trama, muchos personajes que serían como pequeños poemas. Eran ambiciosas las ideas, pero eran trampas también que me fui Ujú. entonces la película estaba llena de trampas y que no quería ceder, tampoco quería buscar financiamiento porque sentía que era, de hecho me habían ofrecido presentar a una audiencia media documental que seguramente íbamos a obtener del Inca, que yo no quise Mm. porque sentía que estaba de alguna manera traicionando algo. Está bueno a veces que se financie el no saber, pero en este caso me parecía ya demasiado mucho. Pero finalmente, bueno, Sombra Grande encontró su forma, y ahora es este audiovisual, este trabajo audiovisual, un testimonial de una lengua, y que se va a exhibir con una muestra que también en San Sebastián se dio la feliz coincidencia, ¿no? De que participaran vos y otros cineastas entrerrianos, y entonces ahora esto se da en llamar Érase una vez en Crespo, que es la muestra que va a acompañar esta presentación en el San Martín de Sombra Grande. Sí, 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 la verdad cuando Diego Brodenser me contó la idea, porque habíamos hablado de estrenar la película en la Lugones, y él me propuso lo de hacer una retrospectiva de las películas de los otros cineastas crespenses. Me pareció espectacular, porque nada, la verdad que, primero porque me encanta la idea de que todas nuestras películas se vean juntas, aunque no son todas, son la mitad, creo que ya llegamos a casi 20 películas entre Edu, Iván y yo, y después hay que sumarle las dos de Gaby y Zaragoza, que no están en esta muestra, pero también las contamos, entonces ya pasamos las 20 películas, y creo que vamos a seguir haciendo muchas más, pero creo que está bueno también poder verlas en perspectiva, entender a ver cómo fueron los recorridos de cada uno y las cosas Ujú. que tenemos en común. Creo que nos estamos acompañando muchísimo en todo este camino. Ahora con Edu estamos trabajando acá en la provincia en el Instituto Audiovisual, él sí lleva Edu adelante Crespo, sí. Eduardo Crepo, eh, Iván Funke acaba bueno, de ganar el Oso de Plata en el Festival de Berlín, una película en la que yo trabajé, fui jefe de producción, me encanta trabajar en las películas de Iván y estar, aprendo muchísimo y es alguien a quien admiro un montón. Entonces, que haya una Hay, muestra que... Sí, claro, hay equipo y hay una muestra que es muy interesante. Entonces, desde mañana en el Cultural San Martín, Sombra Grande y al mismo tiempo el ciclo Érase una vez en Crespo, dedicado a cineastas entrerrianos. a cineastas Maximiliano, a cineastas crespenses.
Crespen, perdón, perdón. También. No mezclemos. No me creo. Bueno, Maximiliano Schoenfeld, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo y hasta pronto. Gracias, Julio. Un abrazo grande. Mercedes Morán será la encargada de presidir el jurado de la sección oficial del 28º Festival de Málaga, que se va a celebrar en la capital de la Costa del Sol entre el 14 y el 23 de marzo. Estamos con Mercedes Morán a pocos días del inicio del festival. Gracias, Mercedes, por acompañarnos siempre. Muy bienvenida. Por favor, un placer siempre estar contigo. La sección oficial de Málaga este año va a tener 22 películas. Va a ser un maratón de cine, ¿no? Sí, Más allá de tu oficio de actriz, ¿hay alguna vocación cinéfila en vos? totalmente. Yo adoro este rol que a veces tengo el honor de poder llevar a cabo cuando me invitan para ser jurada, bueno, o en este caso, además, presidenta del jurado, porque este ejercicio, ¿no? De poder ver a veces 2, 3 películas por día, con compañeros, con colegas, algunos nos conocemos, otros nos estamos conociendo ahí, y poder reflexionar. Para mí es un placer, es como un ejercicio así que me lleva a un lugar que no tiene que ver mucho con la actriz, ¿no? La actriz en Claro. los festivales presentando una película que es tan distinto. Así que disfruto muchísimo el Festival de Málaga. Me venía invitando, Sí. yo no podía venir por otros compromisos y este año finalmente se pudo dar, así que estoy súper contenta. Bueno, va a ser una gran presidencia, estoy segura de eso. Ahora, Gracias. volver a ver entre 2 y 3 películas por día, creo que van a ser 3. No te quiero asustar, pero a mí ya me dijeron que van a ser 3. Por lo menos en lo que a mí me toque. ¿Te traslada a algún momento de la vida, de tu vida, a las salas de cine, a encuentros? Sí, claro. Eh, lo- lo- me lleva a ese lugar donde íbamos al cine a ver las películas sí o sí, donde la opción de la casa, la No. plataforma, no existía. Y vos te acordarás bien que, bueno, qué sé yo, en mi adolescencia y mi primera juventud estaban los cines de arte todavía en Buenos Sí. Aires, 2 o 3 que había para ir a ver películas que no se distribuían tan comercialmente. Así que eso era toda una salida, Mm. y el debate posterior. Muchas veces en las clases de actuación los maestros nos aconsejaban ir a ver determinada película y entonces después la debatíamos en clase también. El primer descubrimiento de las grandes actrices, de los grandes actores que después fueron referenciales para mí. Así que sí, todo este ejercicio, como te decía antes, me encanta y además me retrotrae a ese origen, a esos Ujú, comienzos, ¿no? ujú. Recién decías, bueno, el descubrimiento, esos primeros descubrimientos de actores o actrices que marcaron a fuego, ¿no? A todos nos han marcado, pero bueno, vos en este caso que elegiste la actuación como medio de vida, ¿hay algún actor o actriz que te haya llevado a pensar justamente que querías ser actriz? No, la verdad que no, mi elección de la actuación pasó por otro lado. Ujú. Yo cuando comencé a estudiar actuación, que lo hice de una manera bastante casual, no, no, no fui el caso de tener una vocación temprana o ser una chica extrovertida a la que el afuera pudiera indicar como normalmente se hace en esas generalidades, ¿no? Que uno ve a alguien extrovertido y dice, este para mí es actor o es Claro, actriz. es cómico. Claro, no, todo lo contrario.
Yo descubrí la vocación en las clases de teatro a las que llegué por casualidad, porque estaba estudiando sociología con el golpe de Estado y el gobierno militar se vació de contenido la carrera, entonces entré por curiosidad, casi de casualidad, y ahí se me reveló una pasión, una obsesión que pude canalizar por la actuación. Así que todas las primeras películas, con los primeros directores que pude apreciar de cine, fueron ya acompañando esa preparación que yo hice, ¿no? El estudio de la actuación. Y los primeros directores, me acuerdo que eran Scola, Fellini, los italianos de esa época, bueno, Bergman, por supuesto, ¿no? Los que íbamos a ver a estos cines que comentaba. Exactamente. Y después, bueno, sí, sí, hay actores, hubo actores referenciales para mí. Yo creo que Meryl Streep, desde que la vi en la primera película que la vi, que ella era muy joven todavía, ya me encandiló y después no hice más que seguirla todo el tiempo. Pero sí, bueno, aquellas películas icónicas de aquella época, Ujú, ¿no? O ujú. sea, La Familia, El Padrino, Nos habíamos amado tanto, digo, por ir entre todas las de Bergman. Sí, 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 sí. mucho cine de arte en esa época. De los maestros, diría yo, ¿no? Los maestros Eh, del cine, que ahí es donde uno aprendía también el cine, en las salas de cine, viendo a esos directores. Ahora, Totalmente. esta edición de Málaga te va a contar como presidenta del jurado, pero ya habías estado en 2022, te habían dedicado un homenaje, el premio a la trayectoria, ¿no? Que así se llama. Eh, ¿Qué significado le das vos a estos reconocimientos? Mira, la verdad es que mucho, mucho, porque eh, estos reconocimientos, bueno, son eso, ¿no? Son un reconocimiento a una trayectoria, a un camino, a una cantidad de participaciones y elecciones, y se corren de los otros premios, que siempre estás con un antagonista, Mm, compitiendo con, o sea, los premios tipo mejor actriz, esos los tomo con pinzas, ¿no? Porque ¿qué es mejor actriz? ¿Y para quién? ¿Y cómo? ¿De qué manera? ¿Que en un trabajo? En cambio, este tipo de reconocimientos que hablan más de una cantidad de trabajos hechos, de una cantidad de experiencias, a mí me parecen más justos, digamos, en ujú, un sentido, ujú, ¿no? Y la verdad que el que me dieron en Málaga, fue muy inolvidable para mí, porque bueno, porque el protocolo del festival ante estos reconocimientos siempre aparecen dos o tres personas acompañando ese reconocimiento y bueno, y ahí aparecieron Rebordinos, Coti Arenas, Carla Juliano, Andrés Wood, actores argentinos muy jóvenes. La verdad que fue muy emocionante para mí y, y bueno, había estado ya en Málaga antes, pero esa vez fue como especial, recibí mucho cariño, mucho amor. eh, el festival, el director del Festival de San Sebastián se acercó a ser parte de ese reconocimiento y la verdad que me sentí muy agradecida, muy reconocida, muy feliz, me hicieron muy ujú, feliz. ujú. Bueno, y ahora con otro tipo de tarea, pero también seguramente muy, muy reconocida, porque sí, me consta que hace tiempo que estaban detrás de esta idea de que volvieras a Málaga a presidir el jurado. Esta edición que te va a contar como presidenta del jurado oficial tiene 15 películas argentinas, hay un homenaje a Alejandro Agresti. Es un gesto explícito de apoyo al cine argentino y seguramente, esto es algo, una opinión personal, vas a tener que responder sobre el presente y el futuro del cine argentino. ¿Vos qué te respondés a vos misma sobre este tema? Sí, claro. A ver, sí, lo tomo como lo decís, como un apoyo explícito a nuestra Mm, industria, lo cual no es una novedad en este festival, lo mismo que en el Festival de San Sebastián, sí, son dos festivales
muy importantes, muy reconocidos y que permanentemente están atentos y, y colaborando de la manera que sea con nuestra Sí, industria. Eh, lo que yo pienso es esto, la verdad que es un momento muy, muy difícil para nosotros. Eh, Muchas veces cuando estoy en este rol de jurada y me toca ver películas argentinas, siempre aparece, ¿no? Este esfuerzo por volverme más objetiva y que mi emocionalidad no le gane al juicio. Y hace poco hablaba con algunos de los directores de estos festivales y me decían, lamentablemente es una situación que cada vez vas a pasar menos porque cada vez van a ser menos las películas argentinas que estén presentes en los festivales, porque cada vez van a ser menos las películas que se puedan hacer con esta política que estamos sufriendo, ¿no? Y por otro lado, esta paradoja de sentir el reconocimiento al cine argentino, no solo en este tipo de festivales, vengo de vivirlo en París, en la retrospectiva que se le hizo a Lucrecia Martel, que es una exponente de nuestro cine mundo, y esta paradoja, te decía, que al mismo tiempo que en el exterior nos siguen reconociendo como una industria destacada, prestigiosa, con una, cómo se habla de los directores, de las directoras, de las actuaciones, eh, y al mismo tiempo, paralelamente, en el propio país donde vivimos, una negación, un desconocimiento, una agresión a todo lo que es la cultura, y ahora estoy hablando específicamente de nuestra industria. Ujú. Sí, así es. Lamentablemente es esto, ¿no? Sentir ese reconocimiento afuera, que es fantástico, y que es buenísimo y que es muy merecido, y este desconocimiento, destrato aquí en la Argentina. Frente a este escenario tan duro por el que estamos atravesando, ¿tenés proyectos cercanos a la vista? ¿Seguís apostando al cine como medio de llegada al público? Sí, sí, sí. Soy muy afortunada en ese sentido. Eh, Estoy pudiendo hacer estas cosas como ir como jurada y demás, porque decidí hace un año atrás parar un poco con mi participación en el audiovisual en general y volver a dedicarme al teatro. Hice una temporada de teatro. Ujú. eh, que ahora se detuvo también, hasta retomarla me quedó este tiempo en el que felizmente puedo aceptar este tipo de invitaciones, pero sí, estoy en estos días viajando a Uruguay, voy a participar en una película, tengo otra película para este año y además retomar el teatro, así que vuelvo al cine, vuelvo al cine después de casi un año, creo que lo último que hice fue A Procura de Martina, una película Ujú. brasilera que todavía no se estrenó en la Argentina. Ajá. Bueno, es una muy, muy buena noticia y felicitaciones, Mercedes. Bueno, ¿y la obra de teatro con Imanol Arias? ¿Otra Con vez en Imanol. Buenos Aires o...? Vamos a ver si podemos hacer, Ujú. la intención es hacer un mes de despedida en Buenos Aires antes de irnos a España con la obra. Estamos intentando arreglar las agendas de los tres, porque es Imanol, es Claudio Tolcachir, que es el director y que Sí. también está viviendo en España y trabajando afuera, estas cosas que me tocan hacer a mí acá y en otros lados, así que esa es la intención. Te las vas a ingeniar, estoy segura. Mercedes Morán, presidenta del jurado de la 28ª edición del Festival de Málaga, que comienza el viernes 14. Bueno, vamos a estar cerca, muy cerca, dentro de muy pocos días allí en Málaga. Qué lindo verte y darte un abrazo en Málaga. Encontrarnos, sí, después de un tiempo largo que no hacemos nada presencial, digamos, Es y verdad. abrazarnos menos. Bueno, Buenísimo. Mercedes, muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme y gracias por estar siempre en GPS Audiovisual Radio. Gracias. Gracias a vos siempre. Hasta pronto.
Gracias por acompañarnos en este nuevo programa de GPS Audiovisual Radio. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a las 19. Y ya saben, como decimos siempre, vean cine argentino. Hasta la semana que viene y muchas gracias por acompañarnos. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento.